Ser podcast. Hoy por hoy Magazine. Ser podcast. Con el alma entera vamos persiguiendo sueños detrás de la pelota como valientes guerreros. Espera, que en el minuto que me queda hay una anécdota también, un momento histórico, sorteando campo y quién saca, en un Italia-España. Capitán Jordi Alba, capitán español, sí, y el capitán italiano, Galder, le acaba tangando el campo, el saque. ¿Qué pasó ahí? Sí, mira, parece ser que ahora en realidad se sortean las dos cosas separadas, porque antes era o campo o saque, ¿no? Ahora parece ser que se sortean las dos cosas separadas, pero la imagen fue, no se enteraba nada, el pobre Jordi Alba, Chiellini tirándole de los mofletes al árbitro, a Jordi, ahora saco, ahora tiramos en la portería que a mí me dé la gana. Y Jordi Alba ha salido de aquel sorteo diciendo, pero ¿qué ha pasado aquí? ¿No? Y como luego perdió España, pues siempre se dice que Chiellini consiguió vencer aquello, ¿no? Esa picaresca italiana que la verdad es que nos pasó por encima. Galder, Rafa. Bueno, la semana que viene lotería, ya será la siguiente. Estaba lotería. pensando yo que en el sorteo de la dupla a mí me tocó el pelo y a Galder lo de debajo. Los barrios contagiados de fútbol estamos, con rodillas talladas, con los rostros asoleados. Como el único sorteo que nos ha tocado en estas fechas es seguir contando cada lunes con Rafa Cabeleira, el pelo de la dupla. Hola Rafa, buenos días. Hola, buenos días. Y con Galder Reguera, que es pues mayormente lo que hay debajo del pelo de la dupla, es decir, la zona gris de las ideas y los pensamientos. Galder, ¿cómo estás? Egunon. Muy bien, Eduardo Galeano dijo, si el pelo fuera importante iría por dentro de la cabeza. Llevo toda la semana pensando, Galder, cómo sería mi vida si nos intercambiásemos por unos días, dejarte a ti mi pelo y tú a mí lo de debajo. Yo daría todo por tu pelo, ¿no? Todo. ¿Pero querías intercambiar pelos o también cabezas? No, claro, pelo por cabeza, pelo por cabeza. Ya. Pelo por cerebro, de hecho. Porque yo de cabeza voy bien servido, tengo un buen melón también. Ahí hay un buen balón. Sí. Bueno, Galder, he de decir que a Rafa lo vimos el lunes pasado en el sorteo de la lotería, pudimos compartir con él. Fue un momento... En fin, él sacó con toda su ilusión sus 5 décimos y tal cual oyó el gordo, los recogió todos y dijo, hasta aquí, yo ya no juego nada más, se acabó, no me interesa ni la pedrea. ¿A ti te ha tocado algo, Galder? Nada, cero. 0 euros. Tampoco juego mucho, yo solo compro ese décimo del trabajo para que no le toque a todos y seas tú el tonto que va el lunes, ¿no? Pobre y amargado. Y me suele fastidiar mucho cuando me dicen, oye, ¿quieres lotería del club del niño o de natación o de tal? Porque me genera ese pánico de que le toque a todo el mundo alrededor, menos a mí, pero nada, 0. Pues yo iba emocionado pensando que me iba a tocar algo en directo y que iba a poder bailar muñeira encima de la mesa delante de esa Estrella de Ángeles y al final, nada, decepción total. Me comí un churro. ¿Un show, Rafa? Sí, tenía previsto una pero haberlo dado igualmente. ¿Qué más dará el dinero ante esa exhibición de felicidad? Incluía alguna pequeña falta de respeto y entonces eso hay que hacerlo cuando ya tienes el dinero en el bolsillo. Si no. Depende de contra quién sea. Quizá. Bueno, sabes que iba a ser contra ti. Entonces a favor. Entonces no hay problema. Bueno, de estas fechas tan propicias para los mejores deseos y mensajes navideños. Buenas noches. Hace 40 años, en este mismo salón de columnas del Palacio Real de Madrid, se firmó. Nos vamos a el quedar, tratado por un lado, con el mensaje que realizó Florentino Pérez en la comida de Navidad del Real Madrid. ¿Cómo es posible que en el caso penal seamos los únicos que luchamos para que se haga justicia? ¿Cómo es posible que el presidente de los árbitros nos pida que lo olvidemos? Pero ¿cómo vamos a olvidar el mayor escándalo de la historia del fútbol en el mundo? No lo haremos nunca. Y ya no digamos con la réplica que desde Barcelona le ofreció Joan Laporta a Florentino Pérez en la cena navideña del Barça. Aquests que són artífex de campanyes permanents de desprestigi del nostre escut i les nostres essències. I això no ho permetrem. Són aquests que practiquen el cinisme i una prepotència desproporcionada. Són aquests que tenen un bodrio de televisió que només vomiten mentides i intoxiquen de manera constant i permanent. Bueno,
Vena hinchada de Laporta, como hemos visto, por otra parte, en otros grandes hitos del presidente del Barça. ¿A qué atribuís esto? No sé si es el impacto ya de la polarización total política en el fútbol. Es decir, la polarización del fútbol se llevó a la política y ahora la política se la ha devuelto al fútbol. Es el abandono del Barça a la Superliga, la situación del Madrid y el banquillo del Madrid. No sé, ¿qué explicación le dais? Yo estoy intentando dejar de reírme cómo va subiendo el tono Laporta. Bueno, él solo, a mí esto, él solo, sí. él solo se anima él a sí mismo. Buenísimo. Bueno, a mí me recuerda un poco a 1984, este punto como de Orwell, de los que son nuestros enemigos, ahora son nuestros amigos y siempre han sido nuestros amigos y luego vuelven a ser nuestros enemigos. Al final, Madrid y Barça se necesitan. Es un poco como el old firm de Celtic y Rangers, ¿no? Entre ellos se necesitan porque se retroalimentan. Cuando algo va mal en uno de los clubes, mira al otro, pues para bien o para mal, para comparaciones, y es un poco ese enemigo necesario que tú tienes fuera. Yo creo que es una evidencia que Florentino detuvo las hostilidades con el Barcelona a cuenta de la Superliga porque era un aliado importante y necesario, y en el momento que el Barcelona se bajó del barco, pues Florentino vuelve a atacar. No es verdad que sea el único que está en tema penal. Yo no sigo mucho el caso, pero creo que la Liga fue la que empezó el movimiento, no el Real Madrid. Y luego pues a Laporta le viene maravillosamente bien pues tener un Florentino encendido, pues porque además es año electoral, ¿no? Es que quizás, Rafa, esta es la paradoja. Cómo al final Florentino Pérez se acaba convirtiendo en el mejor aliado de Laporta para las elecciones. Bueno, yo creo que el mejor aliado de Laporta para las elecciones son los resultados deportivos, que siempre son lo que más pesan, pero evidentemente no te estorba, ¿no?, que te salga un enemigo como Florentino. De todas formas, yo quería decir dos cosas. Creo que un año más el rey de España, don Felipe, ha perdido la oportunidad de hablar sobre la desaparición de la figura del 10, que es algo que a mí me tiene bastante preocupado, y nunca lo toca, lleva años sin tocarlo. Y después, escuchando a Laporta, reincidir en la importancia de no coger nunca el micrófono en las cenas, en las comidas, porque esto, si no tengo entendido, era como la comida con la prensa, ¿no?, o algo así. Y son esos momentos en los que hay que huir, como sea, del micrófono, porque nunca acaba bien. Y ya entrando en el tema que comentáis, yo creo que todos tienen un poco de razón, tiene bastante razón Florentino cuando habla. No sé si es el mayor caso, el mayor escándalo de la historia del fútbol mundial, como él dice, pero creo que sí que es un gran escándalo. Alguien en algún momento, seguramente tendrá que ser un juez, porque desde el Barça parece que no hay muchas ganas de explicarlo, nos tendrá que explicar por qué y en concepto de qué se le pagó a este señor ese dinero durante esos años. Pero bueno, es un poco lo que decía Galder, ¿no? Florentino, por ejemplo, el año pasado, en estas mismas alturas, estaba diciendo que el Madrid necesitaba al Barcelona, y este año, un año después, está diciendo poco menos que sin el Madrid el Barcelona estaría adulterando cualquier competición futbolística en el mundo. Oye, no quiero centrarlo todo en el Barça-Madrid, pero es verdad que escuchando a los dos presidentes llevamos unos días sin fútbol, sin competición de liga. ¿Qué liga esperáis después a la vuelta de las vacaciones? Digamos, ya hemos visto, pues en fin, que el Barça ha acabado siendo campeón de invierno y, como decíais ahora, con muy buenos resultados, que son el principal aval de Laporta, y no sé hasta cuándo va a durar, o igual de pronto se desvanece el misterio, el enigma que envuelve y la polémica que envuelve a Xabi Alonso al frente del banquillo del Real Madrid, aunque yo creo que ya hay cuchillos afilados que están esperándole, ¿no? Me da la sensación. Bueno, yo creo que el Barcelona lleva 4 puntos al Madrid. No es distancia suficiente como para pensar que este campeón de invierno, que ni es campeón ni es en invierno, es curioso, ¿no?, sea suficiente como para pensar que la Liga está ganada, ni muchísimo menos. Además, el Madrid es un equipo que ha hecho, esto lo dice mucho Rafa, ¿no?, de la resistencia a su modus operandi. Yo creo que el Madrid está cómodo ahí siempre y cuando el entorno que al Barcelona también a veces le destruye, pues nos eche las manos a la cabeza por una situación del equipo que a mí no me parece tan grave. Sí creo que tienen que solucionar el tema de Vinicius, que al final es como una piedra en el pie que les va a hacer el camino muy duro. No sé si ganarán o no, pero el camino se les va a hacer duro si no solucionan eso. Pero ni muchísimo menos el Barcelona tiene la Liga ganada, pero es que ni muchísimo menos.
No, más que nada yo creo que es una cuestión de sensaciones, ¿no? El Barça ya pasó su momento malo, muy malo, en el mes de octubre. Yo creo que anímicamente, sobre todo, eso se ha recuperado. Y volver de nuevo al Camp Nou creo que también ha ayudado a elevar ese punto de ilusión. Y enfrente tenemos justo lo contrario, ¿no? No es que los resultados del Madrid sean tan malos o tan deprimentes, pero las sensaciones no son buenas, ¿no? Es esta cosa que hemos hablado muchas veces de que da la sensación de que todo el mundo quería a Xabi Alonso, pero en el momento que llega Xabi Alonso se han dado cuenta de que no era el técnico que creían o no es el técnico que querían. Yo lo digo siempre, me parece demasiado moderno para el Real Madrid Xabi Alonso. Un equipo que siempre funciona a base de galones, y tengo la sensación de que Xabi es otra cosa, ¿no? Está haciendo lo que le pidieron y sin embargo no les gusta lo que hace. Yeah. Oye, dejadme cambiar de asunto, vamos a centrarnos en lo que nos tocaba hoy, que es el Día de los Inocentes, que fue ayer, 28 de diciembre, y solía ser fecha obligada para la recapitulación de las inocentadas en los periódicos. Así que esta mañana vamos a hablar de las inocentadas y las que no lo fueron, pero que por disparatadas pues no merecieron más que ser una broma. Empecemos por las primeras, esas inocentadas de los periódicos, que es verdad que nos remiten un poco a los que ya tenemos una edad, pues a nuestra infancia, ir a buscar el periódico El 29 a ver cuando descubrían que había sido broma y que no. No sé si tenéis la sensación, Galder, que se han perdido un poco con respecto a otras épocas, ya no solo en el ámbito futbolístico, pero también en el ámbito del deporte. Sí, yo creo que sí. Yo creo que en general las inocentadas se han perdido. Ayer a nosotros un amigo nos la coló diciendo que se casaba, un amigo que está separado además, y está con su novia desde hace muchos años, y nos dijo, me caso, nos puso fecha, ya estábamos todos hablando. ¿Y picasteis? Yo pensaba, este necio que hace volviendo a casarse, pero no se lo va a Pero ¿sabes por qué decir, puede pasar esto, Galder? Porque es que se nos va de la cabeza que es 28 de diciembre, Día de los Inocentes. Yo creo que es que vivimos ya que no sabemos el día que es y por tanto no lo encajas con el día. Sí, pero es cierto que antes sí era muy común, que estabas todo el día intentando meter la inocentada, y luego la prensa deportiva, lo que sucedió es que hace unos años, yo creo que ahora está mejor, pero yo creo que hace unos años se convirtió completamente en una inocentada. O sea, tú abrías un periódico y leías el Madrid va a fichar al jugador X y decías, no puede ser que otra vez estemos hablando de esto, ¿no? Y ella misma se convirtió en la inocentada, que es lo que está pasando un poco con el mundo general. ¿Tú, Rafa? Sí, es que ayer yo echaba una ojeada por los principales periódicos deportivos intentando buscar la inocentada y es difícil, ¿eh? Ahora yo creo que sí que se ha convertido en una especie de reto incluso. Antes la encontrabas rápido, ahora es difícil saber qué es inocentada, qué es simplemente un rumor, qué es una noticia falsa o un bulo. Está complicado, porque es un poco lo que dice Galder, ¿no? Parece que todo se ha vuelto una gran inocentada, un easy. ¿Y si el Madrid ficha a Lamine Yamal? ¿Y si el Madrid ficha a no sé quién? Es todo así, pero es así todos los días. Y entonces yo creo que ya ha dejado de tener un poco de sentido esa broma mítica que durante muchos años yo creo que sí que nos hacía una cierta ilusión, ¿no? Porque además te hacía sentir listo, ¿no? Aunque fuese una tontería. Broma, sí, claro, tú sabías que eso era verdad. Yo me acuerdo siempre la mítica del Marca, que decía que Lorenzo Sanz iba a fichar a Ana Obregón para la Junta Directiva del Madrid. Claro, aquello era maravilloso, porque además a todo en lo que introduzcas a Ana Obregón, eso gana muchísimo. Fijaros ahora, por ejemplo, el caso Epstein, ¿no? Que de repente también han metido a Ana Obregón por ahí por el medio y ha ganado muchísimo ese caso. Es que todo gana mucho con Ana Obregón. ¿Tú recuerdas de las históricas alguna en particular, Galder? No, la verdad es que no tengo memoria. Sí recuerdo, por ejemplo, que ha dicho lo de Ana Obregón, que recuerdo que Juanito Navarro se presentaba a las elecciones del Real Madrid, cierto, y era mi sueño húmedo, que ganara Juanito Navarro las elecciones del Real Madrid, siendo un hombre serio, cuando se presentaba a los debates, en aquellos momentos en los que se emitían en directo en televisión los debates entre los candidatos a la presidencia del Real Madrid. Bueno, y pero no tengo recuerdo realmente de una inocentada. Y dejadme que sea un poco malo, y cuando en el Madrid había elecciones, que hace bastante ya que no... que hablemos de inocentadas no significa que seamos inocentes, ¿verdad, Rafa? Para ti, una de las inocentadas que no lo fueron, pero que lo merecieron, fue, por ejemplo, vamos a escuchar un momento, el Tata Martino en el banquillo del Barça. Yo creo que me toca dirigir futbolistas que han hecho la mejor historia de la historia mundial del fútbol. Deseo con toda el alma ser el campeón con Barcelona. Yo decido qué quiero hacer.
no hay título que me modifique. A mí nadie me conduce y ningún título me modifica. ¿Pero qué es lo que te pareció una inocentada en este fichaje? Que solo estuvo un año, por cierto. Solo estuvo un año. Todo fue una gran inocentada, ¿no? De repente llegaba con 12 ayudantes que suelen ser, en el caso de los argentinos, un doctor y un profesor, Pautasso y Paolo Rosso. Ahora mismo en este momento no recuerdo cuál de los dos era el doctor y cuál el profesor, pero son estas cosas que ya te daban a entender que esto iba a ser gracioso. La forma de que se produjo el fichaje, ¿no? De repente nos enteramos que a Sandro Rosell le aconseja el fichaje de Tata Martino el presidente de Paraguay, o el expresidente de Paraguay, que todavía sería peor. Y después nuestros compañeros de la prensa nos van contando cositas, interioridades de los entrenamientos, como que, por ejemplo, Tata Martino confundía a Xavi con Iniesta, ¿no? Hasta que un día Iniesta le paró un poco los pies y le dijo: oiga, señor, soy Andrés Iniesta, campeón del mundo, campeón de Europa, y usted lleva no sé cuántos días llamándome Xavi. Y hacía este tipo de cosas que yo, que conste que le acabé cogiendo cariño, porque se le veía que era un buen tipo, pero nadie acabó de entender muy bien aquel fichaje, ¿no? Para Sobre que todo Iniesta tenga que ponerle en su sitio y decir: oiga, mire, hasta aquí la broma. Sí. Bueno, había cosas, había momentos en los que el Barça preparaba ejercicios para el típico juego de posición que practican desde las categorías inferiores, y como él no entendía nada, se iba a ver a los porteros en esos ratos, y era prácticamente entrenamiento libre, ¿no? Era una cosa muy, muy loca y que llegó a tener tintes auténticos de inocentada, sí. Robson estaba acordándome que Robson tuvo en el Newcastle 2 delanteros, los dos 1,90 y pico, los dos negros, los dos con la cabeza rapada, que eran Sola Ameobi y Carlton Cole. Y a Sola Ameobi no le ponía, y en una entrevista le preguntaron: oye, ¿cuándo crees que Robson te pondrá? Dijo: bueno, cuando deje de llamarme Carlton. Que yo creo que Robson no sabía que eran dos. Bueno, es que puedo entender eso, pero confundir a Xavi con Iniesta, sí. Bueno, en fin, no sé. Decía que hay otro acontecimiento, mucho más reciente y que parece una inocentada sin serlo, es este. Thank you, Mr. President. Mr. President, this is your prize. This is your peace prize. There is also a beautiful medal for you that you can wear everywhere you want to go. I'm gonna wear it right now. Okay, excellent. ¿Cómo pudo la FIFA dar un premio a la paz a alguien como el presidente Donald Trump, Galder? Qué inocentada cabe en el mundo cuando sucede esto, ¿no? Además, la manera de dárselo, el Peace Prize, como dices tú, premio. Beautiful medal. Increíble. O sea, yo me acuerdo de estar viendo las imágenes y pensar, pero en algún momento se tiene que desvelar de que todo esto es una tremenda broma, ¿no? Y ojalá lo fuera. No lo es. Pues al final es una manera de Trump de poner a la FIFA a su servicio, como lo hace con todas las agencias y todos los organismos que tiene alrededor. Claro, es que Infantino tiene un poquito de Trump, ¿no? Lo estaba escuchando ahora con el discurso, y la manera de articular ese discurso es muy parecida a la de Trump, ¿no? Beautiful medal, Peace Prize, esta cosa de, no sé, parece que están hablándole un poco a niños o a alumnos tontos de autoescuela, pero son bastante parecidos los dos. No me extraña tanto. Infantino se sacó de la manga eso de yo sufrí bullying de niño, entonces tú me vas a decir a mí que no puedo llevar un mundial a un sitio donde la homosexualidad está penada, ¿no? Sí. No me lo dices a mí, que me pegaban en clase, ¿no? Otra broma de este hombre. No sorprende la conexión entre Infantino y Trump, la verdad. Es verdad que si te pones a pensar en clave inocentadas, dices, pero bueno, ¿para qué falta me hacen las inocentadas con todo lo que tenemos aquí? Y lo que tenemos y lo que hemos tenido, claro. Hoy Rafa se quería acordar de la inverosímil vida y no pocos disparatados actos del más mediático y polémico presidente que ha tenido en la historia el Atlético de Madrid. No he tenido más remedio que dar un paso al frente para decir: hace falta alguien que tenga carisma, que tire de este vagón, que tire de esta locomotora para que el tren pueda funcionar, para que el barco empiece una nueva singladura. Y de todos los pasajes que podríamos recuperar, tú recuerdas hoy cuando presentó en sociedad a un trío de jugadores africanos que resultaron en realidad pues no serlo, o ser jugadores de menos nivel del que se esperaba.
Sí, en algunos casos yo creo que ni se llegó a comprobar que realmente fuesen futbolistas de fútbol, jugadores de fútbol, perdón. Se acabó rumoreando que eran estibadores del puerto de Las Palmas, ¿no? Y que el que había fichado, creo que en aquel entonces por unos 700 millones de pesetas, mucho dinero de la época, aquellas 3 jóvenes promesas que en teoría eran internacionales sub-21 con Nigeria y que de repente empezamos a entendernos que prácticamente no habían visto un balón en su vida. Pero es que claro, Gil a todas estas nos tenía acostumbrados, ¿no? El otro día estaban reponiendo en Teledeporte aquella famosa final de Copa del Rey que gana el Atlético de Madrid en la prórroga con gol de Pantic, y de repente enfocan a Gil y no sé qué le están diciendo desde algún punto de la grada, y él se levanta y le empieza a llamar hijos de puta socialistas a los señores estos que le insultan a él, ¿no? Gil era un exceso y era una inocentada en fondo y forma cada momento. Oye, en la Premier hubo un jugador mítico que se llamaba Ali Dia, que es una historia increíble. Eso sí fue una inocentada. Es que cuando estaba Graham Souness de entrenador, esto fue en el año 97, yo creo, recibió una llamada de George Weah, que en ese momento se supone que era el mejor jugador del mundo, africano, bueno, era el mejor jugador del mundo, recomendándole un primo delantero internacional con Senegal, que había jugado con el Paris Saint-Germain y estaba sin equipo, y Souness, que estaba en un momento con muchas lesiones, etcétera, le ofreció un contrato de 1 mes para hacer una prueba. No llegaron a entrenar por condiciones climáticas y lo convocó. Y entonces en el partido, el minuto 30 y pico, se lesiona Letizier, que es la estrella, el delantero del Southampton, le mete a Lidia en el campo y resulta que este hombre no había tocado un balón en su vida. O sea, y de repente dicen que era como un ciervo sobre el hielo. Lo tengo que dejar aquí, lo dejo con esta anécdota gal de Rafa. Todos somos ciervos sobre el hielo. Hasta la semana que viene, efectivamente, qué buena metáfora esa para terminar. Adiós, chicos, hasta el lunes. Venga. Un bico, feliz año. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.